Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿Qué tal? Buenas, buenas. Vamos esperando que vayan entrando las personas. A más de 20 años de declaración. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien. Gaby. 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 ¿Cómo estás, Patti? Bien. Solamente para decir que la primera sesión es el recorrido por la economía feminista en América Latina, la acumulación originaria y el ecofeminismo en la segunda sesión. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo estaba? Sí. Ahora lo arreglo en el Classroom para que todo el mundo lo tenga claro. Entonces, gracias. Ok. Esperamos como siempre hasta las 4:10 para empezar, más o menos. Muy bien.
No sé, Pati, si quieres probar el PPT. Buenas tardes con todos. Muy contenta de poder tener la oportunidad de presentar las bases de lo que constituye la economía feminista. Tengo que decir antes que nada que yo soy socióloga de formación, no soy economista. Llevo más de 30 años trabajando temas económicos, muchos años. Formo parte de algunas redes, la principal quizá la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía, que es una red que junta mujeres de distintas disciplinas, ¿no? Economistas, sociólogas, hasta filósofas. Es un grupo grande que está trabajando en 6 países en América Latina. Y que nuestra reflexión es una reflexión que se acerca mucho a lo que nosotros llamamos una economía de ruptura, una economía feminista de ruptura, que es crítica, digamos, al marco capitalista que nos está orientando ahora, ¿no? Además, decir que nuestras madres, mis madres, o sea, me identifico mucho con 2 economistas feministas que han sido como las que han acompañado mucho este proceso de reflexión. La primera de ellas es Cristina Carrasco, que es una economista chilena que trabajó mucho tiempo en la Universidad de Barcelona, que fue una de las primeras en plantear, por lo menos en lengua española, de las que todas se conocen, este debate sobre la economía feminista, ¿no? Ella llegó a ser decana de la Universidad de Economía de la Universidad de Barcelona y siempre fue, además de, y es, ¿no? Es hasta ahora ya no está, creo yo, de manera permanente en la universidad y reparte su tiempo entre Chile y Barcelona, pero siempre fue una activa militante feminista. Eso es también otra característica que tiene un poco el pensamiento de la economía feminista muy entramada en la reflexividad del movimiento, de la movilización feminista, ¿no? Y la otra es Antonella Picciu, que es una economista feminista italiana, que también ha visitado mucho América Latina. Hemos conversado mucho con ella, discutido, es una de las más economistas más que ha trabajado a profundidad en los temas de reproducción y ampliada de la economía y del valor que tiene la reproducción, muy sólida en sus planteamientos, ¿no? Entonces, esas son como dos madres, como dos guías en este proceso de trabajar la economía feminista, ¿no? Y lo que yo voy a hacer en estas 2 semanas, que son 4 clases, es tocar esto que están viendo acá en el PPT, ¿no? Esta clase va a trabajar introducción a los conceptos y procesos de la economía feminista y pretende hacer un recorrido de la economía feminista en Latinoamérica, ¿no? Pretende, digo, porque esto es un trabajo en curso, ¿no? En curso, digamos que hay muchas ópticas y muchas visiones desde lo que se entiende la economía feminista en América Latina, que por el momento, por lo menos a mí me parece que todavía no iluminan bien lo que es este proceso, ¿no? Y entonces hay que tratar de seguir investigando y seguir recuperando voces y procesos en los cuales las mujeres están contestando a la economía cuando digo de manera reflexiva, con propuesta, ¿no? Con posicionamiento. Eso creo que es fundamental. El segundo va a ser los vínculos entre la economía feminista en la clase del jueves y naturaleza, donde vamos a ligar lo que es la acumulación originaria, cuerpo y territorio, con la temática de extractivismo y ecofeminismo, ¿no? Es un poco la siguiente clase. Y en las dos clases de la siguiente semana,
va a entrar un poco, yo había separado un poco la reproducción, producción y trabajo doméstico, economía y el cuidado, pero realmente están muy articulados, ¿no? Como tal. Estamos hablando de economía y el cuidado más de que políticas sociales del cuidado, ¿no? Estamos refiriéndonos un poco más a eso. Y entonces en dos partes, porque es un tema también grande, vasto, que además yo espero que se alimente mucho también de sus visiones, de lo que ustedes están viendo dentro de su experiencia o su motivación por este curso, ¿no? O sea, entonces eso también va a permitirnos siempre retroalimentar los contenidos que tenemos, ¿no? Entonces, vamos empezando esto, o sea, un poco con esto de pensamiento ubicado, ¿no? Esa idea, quería plantearles de entrada más o menos cuál es una línea de acumulación teórica, conceptual alrededor de la economía feminista que se nutre de muchos espacios de debate también en América Latina, ¿no? Ahora, ¿qué cosa? A ver, esto es así, ¿no? Ok. También estoy poniendo mucho PPT porque tengo un tema de concentración, entonces a veces me distraigo mucho, entonces el PPT me ayuda a ordenar, ¿no? Ya Gaby, sabes que si me enrollo mucho en cosas, me voy para otro lado, tú me puedes volver a colocar al punto, porque suele ocurrir eso. Entonces, en la primera parte vamos a ver conceptos y procesos de la economía feminista, ¿no? Apuntando lo que son ejes claves de explicación de por qué la economía feminista es en este momento imprescindible para poder entender los procesos y cambios sociales que se necesitan hacer, ¿no? Ya con el COVID ha sido más que evidente, ¿no? Entonces, en conjunto de las lecturas, sobre todo la lectura que yo les he recomendado, que es el libro de Amaya Pérez Orozco, ¿no? Que ella de una manera muy compleja y completa, ¿no? Analiza el conjunto de procesos y temáticas de la economía feminista. Es un libro imprescindible, que se los recomiendo que lo tengan en su mesa de noche, imprescindible. Sobre todo, si quieren cortar un poco el camino, léanse la introducción, que es bastante bueno. Y también Amaya Pérez Orozco tiene muy buenas presentaciones y muy buenas clases sobre economía feminista en YouTube. O sea que es también eso va a permitir reforzarles, si ustedes tienen una curiosidad para profundizar el tema, reforzar este tipo de conocimiento, de método que está usando la economía feminista, ¿no? Y el segundo tema va a ser esto que les señalaba, un recorrido de la economía feminista en Latinoamérica a partir de dos críticas, ¿no? Una que es la crítica feminista del desarrollo, ¿no? Y la otra que es al sistema económico anticapitalista, o sea, a partir de la respuesta a lo que ha sido las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, más o menos, eso es lo que voy a intentar hacer en esta clase, y espero que puedan ayudarme a esclarecer algunas cosas si no quedan claras o estoy yendo muy rápido, ¿no? Entonces, parar, de repente podemos al final de la primera parte, que es la introducción a la economía feminista, podemos parar y hacer un pequeño grupo de preguntas, ¿no? Para entrar a la segunda parte. Eso podría ser, ¿no? Quizá la manera que podríamos avanzar. Tiene una cosita. ¿Puedes poner tu pantalla completa? ¿Puedes poner F5? O la copita que está... eso. Ahí está. Perfecto. Gracias. Qué bueno. Ya ve. Gracias, Gaby. Tienes que avisarme. Ok. Entonces, vamos con lo que es, digamos,
el eje central de la economía feminista, que es desmontar los sesgos androcéntricos de la economía, ¿no? O sea, la economía feminista forma parte de las escuelas de economía crítica, ¿no? La más, digamos, notable de estas es la economía marxista o la economía ecológica, ¿no? Pero la economía feminista como tal es una escuela propia, ¿no? No deriva de ninguna de ellas, pero tiene ese filo crítico de la economía hegemónica, ¿no? Y en general se resume como un conjunto de miradas y reivindicaciones feministas frente al sistema económico, ¿no? O sea, eso es en realidad lo que resume la economía feminista, ¿no? Y tiene el estatus, porque posee un cuerpo teórico, ¿no? Un método y prácticas que configuran otra lectura de la economía. Acá lo de teórico y método va a ser claro, lo de prácticas quizá para las amigas del norte no queda tan claro porque no recuperan o no visualizan las prácticas distintas que se pueden dar desde un marco de economía feminista al sistema como un todo. Pero acá en América Latina sí, desde las feminismos comunitarios o las luchas extractivistas o inclusive desde la soberanía alimentaria se ha podido ir configurando, ¿no? Algunas prácticas alternativas, lo que llamamos economías que se van gestando dentro de este marco hegemónico y que nos dan luces sobre lo que podría ser otro modelo, ¿no? No solo otra lectura, sino otras posibilidades de otro modelo. Y parte de ese desmontaje de los sesgos androcéntricos es, y lo iremos explicando a lo largo de la clase, ¿no? No se trata, en este momento estoy soltando, introduciendo, ¿no? Pero vamos a ir, espero yo, en las 4 clases teniendo un poco más claro qué cosa estamos diciendo por cada una, ¿no? Desmonta la economía basada en el mercado monetarizado, ¿no? Al señalar que existen innumerables circuitos que sostienen la vida que no pasan por el mercado, ¿no? Esa es una de las afirmaciones claves, ¿no? Señala también que la reproducción y la división sexual del trabajo ordenan un sistema económico patriarcal que desconecta la propia reproducción de la vida del sistema económico todo, ¿no? Y su método combina economía y política. Y eso es lo que les dije al inicio, ¿no? O sea, acá se nutre de la experiencia y lucha de las mujeres por el cuidado de la vida, ¿no? Y también del debate teórico feminista como fuente de conocimiento, ¿no? O sea, cómo somos sujeto y objeto al mismo tiempo, ¿no? Cómo vamos retroalimentando nuestras posturas, ¿no? Esto creo que es sobre todo particularmente importante para entender los procesos en cómo se ha ido gestando la economía feminista en nuestros países y en nuestras regiones, ¿no? Y también desmonta ya a nivel del discurso hegemónico de la economía, ¿no? Los hombres activos en el mercado, ¿no? Productivos, ¿no? Y las mujeres minorizadas en el trabajo doméstico, ¿no? Y en el mandato del cuidado, ¿no? Entonces estos discursos que naturalizan, que crean narrativas, marcan fronteras, ¿no? Y desconectan la reproducción de la vida de lo que se considera propiamente económico, ¿no? Entonces, un poco como resumiendo, es el sentido que tiene la economía feminista si la comparamos en relación a otras escuelas económicas que pueden existir. Hay muchas escuelas económicas, dicho sea de paso, ¿no? Parte de todo esto es también quitarle autoridad a la economía, ¿no? Que se ha instalado en el mundo, en la política, ¿no? En el mundo del conocimiento como una verdad incuestionable, ¿no? Entonces parte de eso es también, por lo menos acá estoy revisando un libro, hay por lo menos 9 escuelas de economía, ¿no? Que no son, y ni siquiera nombra la economía feminista, por supuesto, ¿no? Que hay como 9 escuelas de economía, ¿no? Entonces cada una con su propio bagaje, ¿no? Que en algún momento se desarrollaron en la historia, pero que luego se van retomando a lo largo del proceso, ¿no?
En el caso de la economía neoclásica, que es la economía que sostiene el modelo neoliberal, que es, digamos, la economía hasta ahora hegemónica, porque no, el sistema estará en crisis, pero ese modelo económico todavía no se no termina de cuestionarse en sus bases, por todo lo que ha generado, ¿no? Mucha de la existencia de la economía feminista tiene que ver con la crítica a la economía neoclásica, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco lo que ha dado mayor contenido a la economía como una, si se puede llamar feminista, como una disciplina, ¿no? A ver, ya. También quería señalar que, como ustedes ya deben saber, ¿no? O sea, en la economía feminista también hay distinciones, ¿no? Y felizmente no se define como monolítica, ¿no? Felizmente, ¿no? Más allá de que hay especialidades, ¿no? Que hacen que, por ejemplo, si tú te estás dedicando a trabajar cómo incluir el trabajo no remunerado en el Producto Bruto Interno, en las cuentas nacionales, ¿no? Evidentemente eso también va a sesgar un poco tu tipo de visión y de alcance que tengas, ¿no? También hay institucionalidad, ¿no? Yo había puesto acá, es que el IAFES, ¿no? Sí, que ves, me lo tapa, ¿no? Que es digamos, la institución oficial que agrupa a todas las economistas feministas en el mundo, ¿no? O sea, ya tiene un respaldo, digamos, y que cada año, este año iba a ser en Quito, justo el Congreso Internacional, y se tuvo que suspender por la pandemia, ¿no? Pero que cada año en diversas partes del mundo se congrega a las economistas feministas de todo el mundo, o sea, también hay, de cierta forma, un seguimiento ahí. Hay campos académicos que se van instalando, ¿no? Sea como economía feminista, sea como economía del cuidado, o sea, como economía del trabajo, pero que van incorporando la reflexión feminista de la economía, ¿no? Pero con enfoque político-analítico, inscrita un poco en la escuela que comparto, ¿no? Hay como tres distinciones. Esas tres distinciones la pueden encontrar también en la introducción del libro de Amaya Pérez Orozco, ¿no? Que está en su bibliografía, ¿no? Para que ustedes, si quieren, pueden desarrollarla más, pueden discutirla, debatirla, ¿no? Pero la idea es justamente revisarnos un poco, ¿no? Cómo nos vemos allí. Entonces, la economía de género, que es la economía que ha tratado de resaltar la ausencia de las mujeres, ¿no? Entonces, su misión como que hay que visibilizarla, ¿no? Hay una frase que no sé quién le dijo, pero yo le pongo comillas, añada mujeres y revuelva, ¿no? Como que tú ves un análisis y algo y dices, uy, pero acá faltan las mujeres, ¿no? Entonces hay que ponerlas, ¿no? Entonces es ese tipo de relevancia que busca, ¿no? En el caso del debate sobre el desarrollo, eso fue claramente la perspectiva de mujeres en el desarrollo, que fue las mujeres tienen que estar en el desarrollo, tienen que tener no solamente para ver su impacto que tiene, los efectos que está causando, sino también los roles que están teniendo, ¿no? Pero el sistema sigue intacto, o sea, no hay mayor cuestionamiento a las reglas económicas del sistema, ¿no? Sino que las mujeres estén presentes. En la economía feminista de la integración, que eso suena un poco extraño, ¿no? Decimos que cuando estábamos revisando un poco eso, decíamos, qué extraño esto. Sin embargo, la economía feminista de la integración es profunda, ¿no? Profunda, porque critica la estructura dualista universalizante, jerárquica, esta que nos pone en esos pares antagónicos, ¿no? El mundo público, ¿no? El mundo privado, ¿no? La economía mercantil monetarizada, la economía del cuidado, ¿no? Entonces, esta jerarquía es la que cuestiona, ¿no? Y recupera los elementos invisibilizados que sobre todo se hace desde la actividad económica de las mujeres, ¿no? Entonces, en realidad lo que ha logrado la economía, sería en este marco, lo que ha logrado la economía feminista de la integración es ampliar las fronteras de la economía
para incluir la economía no mercantil, ¿no? Reformular conceptos claves del análisis económico, ¿no? Empujar el desarrollo de nuevas estadísticas, ¿no? De acuerdo a esos marcos analíticos, y hay como una amplia comprensión del ciclo económico, ¿no? En realidad, la economía feminista de la integración dice, hay que integrar la reproducción a la producción, hay que mirarlo todo, ¿no? Eso es un poco la perspectiva. Y la economía de la ruptura, algunos le llaman economía feminista emancipatoria, porque parece que ruptura suena un poco duro. No, es todo eso, pero planteado desde una ruptura total con las estructuras dicotómicas, ¿no? Hay producción y reproducción, hay mercados y hogares, ¿no? Hay público y privado, ¿no? Entonces, ¿por qué volver otra vez a alguno de esos polos, salvo para cuestiones analíticas, ¿no? Pero en realidad eso en la economía funciona como un todo, ¿no? Entonces, y lo que hace es trascender esta estructura, construyendo otros paradigmas que integren las diversas actividades que participan en la reproducción social y el sostenimiento de la vida, ¿no? Entonces, esta es una idea, digamos, fuerte dentro de eso, ¿no? Es cómo salimos de los márgenes y nos ponemos al centro. Entonces, la economía de la ruptura, o la economía emancipadora, ha usado uno de esos, que es la sostenibilidad de la vida. Entonces, cuando tú afirmas sostenibilidad de la vida, tú no estás diciendo solamente, las mujeres no son reconocidas, las mujeres hacen trabajos precarios, ¿no? Hay disposiciones, mandatos de género que están llevando, o sea, tú estás planteando una perspectiva para todo, ¿no? Es un marco mayor, ¿no? Entonces, más o menos, se lo he escuchado también a Rita Segato muchas veces, cuando Rita Segato dice, el porqué de los fundamentalismos de la derecha religiosos que están saliendo ahora, porque las mujeres están en el centro. Porque la agenda feminista ya se colocó ahí en un lugar donde ya no se va a desplazar otra vez al borde, ya no vamos a tener nuestra agendita de género, ¿no? Ahora estamos planteándonos un campo de transformación de la vida misma, ¿no? Ok. Y antes de ir al siguiente tema, era también... recuperando la última clase que hicimos con Angélica sobre el trabajo del cuidado, ¿no? Habían muchas de las cosas que se decían ahí de que las mujeres estábamos como sobrecargadas, ¿no? O sea, la idea era que que hay demasiado sobrecargo de trabajo, y es la pura verdad, porque además de hacer en realidad todas las tareas que se hacen normalmente, hubo que cargar con educación, tutoría de la educación de los hijos, y hubo que cargar con enfermos, ¿no? Hubo que cargar con los que entraban a tu casa también a quedarse a hacer el confinamiento, ¿no? O sea, también hubo de eso, ¿no? Pero también mostró, el COVID, no quería dejar pasar eso y aprovechar un poco esto, mostró también lo que se conoce como los trabajos esenciales, no servicios esenciales. Acá se usó la palabra trabajos esenciales, no sé si en todos los países se usó así, ¿no? Pero era para ver qué cosa realmente era lo que sostiene la vida cotidiana, la reproducción de la vida misma, ¿no? Entonces era como un término muy, muy, muy potente, ¿no? Para entender, y para ubicarnos nosotras ahí, ¿no? Así como el cuidado aparece ahora, como ya hasta en el programa más visto, escuchado en Perú, que es RPP, en la radio ya se escucha, compartir las tareas del cuidado. O sea, hemos hecho un atajo con el COVID impresionante. Y valorémoslo así también. O sea, así como valoramos que las mujeres estamos sobrecargadas, valoremos que ahorita el asunto del cuidado ha pasado a ser central, ¿no? Y eso también nos hace ver, como nada es simple en este mundo, el otro lado. O sea,
Bueno, y cuán romantizado también comienza a estar el cuidado, ¿no? Cuán romantizado se está para ocultar la precariedad en que se desenvuelve la vida de todos nosotros, ya que se desenvolvía antes del COVID y que con el COVID se ha empeorado, ¿no? O sea, ahí también hay como las dos reflexiones que acompañan este proceso. Entonces ahí, o sea, dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos para analizar algunos temas que salen de lo que nos ha hecho el COVID, que es poner nuestra vida en riesgo en el centro, ¿no? Y desde la perspectiva de sostenibilidad de la vida, comenzar a revisar algunas palabras que las decimos permanentemente, pero a veces no en una perspectiva de construir y transformar la situación, ¿no? Entonces, acá, cuando hablamos de crisis, lo que estamos viviendo es una crisis profunda, ¿no? Crisis, ¿no? En general es cuando los procesos que regeneran la vida se quiebran o se ponen en riesgo, ¿no? O sea, a veces ponemos rápidamente un nombre: crisis económica, crisis ecológica, ¿no? Entonces, normalmente hay una crisis civilizatoria, ¿no? Pero en realidad lo que la crisis te está colocando es la posibilidad o no de seguir en la vida, tal cual estabas haciendo, tal cual estabas llevando a cabo, ¿no? Entonces hay varias cosas ahí, ¿no? Entonces ahí yo decía, hay un momento pico y un momento continuidad, porque a veces tú dices, uy, la crisis es un momento, ya va a pasar, ¿no? Es el punto alto, ¿no? La crisis del 2008, ¿no? La crisis financiera del 2008, bueno, ahora estamos en otra, ¿no? Entonces hay momentos altos, álgidos, donde todo sale, ¿no? Pero también hay continuidades. Y hay como una pregunta, ¿no? Estamos habituándonos a vivir en crisis, ¿no? La crisis ya se volvió parte de nuestra continuidad, ¿no? De algo de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, también esas son preguntas que salen a partir de entender el asunto de la crisis. Y esto lo plantea la economía feminista con la sostenibilidad de la vida, ¿no? Es uno de los puntos, ¿no? El otro es el de vulnerabilidad. Entonces, que es algo que siempre lo planteo, ¿no? El vulnerabilidad es el reconocimiento de nuestra condición de interdependencia con otros y con la naturaleza, ¿no? Eso es en síntesis, ¿no? Esta frase que se ha repetido en el COVID: solos no nos salvamos, ¿no? Bueno, es verdad, pues. Antes nos demoramos en el reino del hombre económico, en el reino del hombre eficiente, que hablar de interdependencia con otros y con la naturaleza era hablar en abstracto, ¿no? Ahora es evidente que eso es una realidad. Si tú no aseguras que tu barrio no haya detectes y sigas y apoyes a la gente con COVID, tú corres el riesgo, ¿no es cierto? Entonces la interdependencia ha salido a la luz, ¿no? Entonces, y también, y eso ayuda mucho a la discusión. Yo he tenido discusiones con algunas dirigentes de organizaciones donde cada vez que hablaba de vulnerabilidad, dicen, no, pero nosotros tenemos poder, ¿no? Nosotros no somos vulnerables. O sea, era como decir, hablar de vulnerabilidad siempre es como ir a un plano que te quita un poco tu poder y la fuerza necesaria para transformar las cosas. No se trata de eso, ¿no? Evidentemente no estamos hablando de ese tipo de vulnerabilidad, ni tampoco de esa vulnerabilidad en la cual te victimiza, ¿no? O sea, los sectores vulnerables al cambio climático, las poblaciones vulnerables a la pobreza, es decir, todo aquello que comienza a separar, a delimitar, no. Acá se habla de una condición humana que la pasan todos y todas y todes,
¿no? Que la pasamos todos, ¿no? Y que se conecta con la situación de fragilidad de los ecosistemas en que se desarrolla la vida. Entonces es una visión más amplia de lo que está pasando, ¿no? Entonces ese también es un concepto importante que lo vamos a retomar seguramente en la clase que viene, pero es importante tomarlo en cuenta como tal. Y precariedad de la vida, cuando hablamos de precariedad de la vida, nos referimos a esa inseguridad para acceder de manera sostenida a los recursos que necesitamos para vivir vidas significativas, ¿no? Acá hay una discusión sobre qué significa una vida significativa, ¿no? Por lo menos a mí me cuesta entrar en esa discusión un poco, pero quizá puse en oposición a vidas de sobrevivencia, ¿no? O sea, en realidad no queremos que nuestra gente esté solamente luchando el día a día, ¿no? Para garantizar alimentación, ¿no? A su familia, y eso sea todo el tiempo en que la pasan, ¿no? O sea, una vida significativa, con proyectos, sueños, no sé. O sea, en fin, no es un tema filosófico tampoco, ¿eh? Es un tema que tiene que ver con la economía, porque tiene que ver con qué produce la economía, qué necesitamos que la economía produzca y qué necesitamos que la economía no produzca, qué trabajo es esencial y qué trabajo no es esencial, ¿no? O sea, volver a revisar esos planteamientos, ¿no? Para evitar que la vida se siga precarizando, ¿no? Toda la política se mueve alrededor de que la vida no se siga precarizando. Todo lo que hacemos en política institucional, por decirlo de alguna manera, en política estatal, es justamente evitar, o sea, poner el punto ahí, ¿no? No solemos meternos al Estado para construir un Estado socialista, ecológico, feminista, ¿no? Estamos ahí para dignificar la vida, que no se siga precarizando, ¿no? Ese es un poco también. Ahí quizá agregar que en la precariedad también hay mucho de la reflexión de las organizaciones sindicales, ¿no? En las cuales en realidad la precariedad laboral en este momento es una realidad para países, muchos seguramente latinoamericanos. En caso de Perú no están así, digamos, ¿no? Porque la mayoría es subempleo e informalidad, pero quizá también el desmonte de los derechos y de las condiciones ganadas, ¿no? Entonces ahí también hay una fuerte crítica desde la precariedad laboral, ¿no? Nos interesa acá es poner que la vulnerabilidad es una condición inherente a la vida, ¿no? Está ahí, ¿no? Y la precariedad es un resultado. O sea, si no se afronta esa vulnerabilidad de sostenimiento con política pública adecuada, ¿no? Con sostenes afectivos, o sea, todo el conjunto de cosas que uno necesita en las distintas etapas de su vida, también con cuidado, ¿no? Entonces, sobreviene esta precariedad, ¿no? Y la pandemia lo muestra, ¿no? De esa forma, ¿no? Este tipo de... Ay, ¿qué viene acá? Entonces, esto también nos lleva a la reflexión del sujeto de la economía, ¿no? Se ha discutido, ustedes van a encontrar bastante sobre el Homo economicus, ¿no? Sobre todo este tipo de cosas en las lecturas sobre economía feminista, ¿no? O sea, sin embargo, acá mi perspectiva era cómo ir colocando eso, cómo pasan a ser los dueños de la vida, ¿no? Cómo este sujeto de la economía, que puede ser una cuestión puramente epistémica, ¿no? Pasa a ser en la práctica un dueño, a dar sentido a la vida, ¿no? Entonces, cogí acá 4 formulaciones que son también, digamos, que han tenido épocas históricas también, ¿no? Bueno, el Homo economicus de la economía es el de la economía neoclásica, ¿no? El hombre autosuficiente, que tiene su cálculo egoísta, que siempre elige racionalmente ante los mercados, ¿no?
Cristina Carrasco tiene una alusión también a la economista Julie Nelson, ¿no? Que dice que el hombre económico es como un hongo, ¿no? Brotó por ahí, nadie sabe cómo, ¿no? Brota por ahí, o es un Robinson Crusoe, ¿no? Soluciona su vida solo, ¿no? O sea, nadie sabe quién lo mantuvo, cómo fue, y él soluciona su vida solo. Entonces, la autosuficiencia irreal, ¿no? Porque eso no es real, ¿no? Sin embargo, este homo económico, que es tan fácil de cuestionar desde la interdependencia, desde la realidad que vivimos, es un sujeto fuerte de la ortodoxia económica, ¿no? Entonces, por lo tanto, la crítica sigue siendo válida al homo económico, ¿no? La otra que surgió fue la del hombre de Davos, ¿no? Eso lo trabajó Lourdes Menería. El hombre de Davos fue el que se hizo famoso ya en el momento. Si el hombre económico responde un poco a la conceptualización de la economía neoclásica, el hombre de Davos responde un poco a la globalización, ¿no? Es el hombre de negocios, ¿no? Que circula, competitivo, tolerante a las desigualdades, no le hace mella, ¿no? Inclusive, Venería hace referencia a un periódico, no sé si lo conocen, The Economist, ¿no? Que cuando hacía un reportaje sobre las conferencias de Davos decía, el hombre de Davos, estos yuppies, ¿no? Ni siquiera le dan la mano a los políticos, ¿no? Prefieren ir a dar la mano a ¿cómo se llama el de Microsoft? Bill Gates, ¿no? O sea, o sea, ya están en otra dimensión, ¿no? Del poder, ¿no? Ese es el tema del poder. Luego viene otro tipo de visión, que es la del BBAH, que es el blanco, burgués, varón, adulto, con funcionalidad normativa y heterosexual, ¿no? Que es también que Amaya lo trabaja ahí en su texto, pero que viene también, no sé dónde se inicia, pero en los colectivos feministas españoles se trabajó mucho, en el 15M, esta definición, ¿no? Claramente, acá ya empieza a haber se comienza a agregar ya la racialización, ¿no? Entonces, ya la clase, ¿no? ¿Cómo se llama este nudo, ¿no? De interseccionalidades, ¿no? La edad, ¿no? La funcionalidad normativa, qué importante eso, ¿no? Qué importante eso la heterosexual, ¿no? El mandato heterosexual, ¿no? Que es en realidad el mandato del ama de casa, muchas veces, ¿no? Entonces, toda esta comprensión mayor también se va enriqueciendo un poco la visión de este sujeto, que además dice, ¿no? Este sujeto BBBAH, este sujeto, los demás trabajamos para él. O sea, en realidad la vida está orientada hacia lo que él quiere, y los demás en realidad trabajamos para él, ¿no? O sea, es un poco la mirada crítica que se hace ahí, ¿no? Por último, yo he agregado la del poder corporativo. O sea, esto lo he sacado un poco de la última campaña que ha hecho la Marcha Mundial de las Mujeres en relación a las empresas transnacionales, ¿no? Y en realidad al poder corporativo, ¿no? Acá, no sé cómo ha sido en otros países, pero acá en Perú se ha usado mucho en términos de la captura del Estado, ¿no? Cómo el poder corporativo, en realidad es ese conglomerado de empresas y poder político, otros le llaman el establishment político, ¿no? Que entran a incidir en procesos políticos y económicos, legales e ilegales. La cadena siempre es así, ¿no? Entonces, totalmente infiltrados en los estados y en las organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, ganan consentimiento y legitimidad para sus actividades. O sea,
cuidan mucho esta imagen de sustentabilidad y de su posibilidad tecnológica, ¿no? Para disociarse de las violaciones sistemáticas que tienen lugar en el conjunto de las cadenas globales de producción. Además, este poder corporativo es un poder que ha debilitado la capacidad del Estado también, ¿no? Cualquier cuestionamiento a su poder también traspasa los límites nacionales para irse a tribunales internacionales. En general, es un poder tremendamente influyente, ¿no? Y valga la redundancia, poderoso para cada actividad de la vida, ¿no? Y entonces uno dice, pero sí, ¿cómo es que el discurso económico evade el conflicto capital-vida, ¿no? O sea, estamos viendo que hay un conjunto de procesos que eso lo veremos en la próxima clase, pero también de extracción, ¿no? De depredación, de apropiación, ¿no? Apropiación de la propiedad intelectual, apropiación de los saberes de la gente, ¿no? Entonces, hay un conjunto de apropiación de los medios de vida, de los territorios, ¿no? Entonces, pérdida de la capacidad social de los estados por su influencia. Entonces, tú dices, ¿por qué este conflicto capital-vida que cada vez amenaza, ¿no? las posibilidades de vida sigue perdurando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que usa? Aparte de los que ya mencionábamos antes, aparte de copar instituciones, ¿no es cierto? Y poder lavarse la cara, ¿no? Y dar su imagen de legitimidad, ¿no? Y sustentabilidad. Entonces ahí sí cogí lo de Ha Jong-chang, este economista coreano. No, él dice que lo que pasa es que él critica eso, ¿no? No es un hombre, no es un economista que esté de acuerdo con esto, ¿no? Dice, este hombre económico justifica al mercado sobre el Estado y la sociedad, ¿no? Si la lógica es, si los agentes son siempre racionales, por lo tanto los resultados del mercado siempre son eficientes. O sea, lo que no se pone en cuestionamiento el Estado. ¿Por qué? Porque efectivamente son productos, la gente elige lo que tiene, ¿no? Entonces el status quo no se mueve, ¿no? El Estado ni siquiera debería meterse, porque, ¿por qué? Porque es claramente que la elección racional, ¿no? Siempre va a ser una relación eficiente, ¿no? Entonces no hay que cambiar las relaciones económicas porque el mercado optimiza siempre los recursos, ¿no? Entonces ese es como el principio ordenador, que ya los hemos escuchado todos los días de parte de los economistas, ¿no? O sea, el mercado como ordenador, el eficiente asignador, etcétera, ¿no? Entonces, pero entonces todo lo demás queda fuera de la economía de mercado, son externalidades, ¿no? Estas que pueden ser tratadas en la política social y ambiental, por ejemplo. He puesto acá más la política social, ¿no? Entonces, el rol de la política social, ¿cuál es? Nivelar en algo las desigualdades, ¿no? Colocar el discurso de las necesidades básicas fuera de la reforma económica. O sea, el crecimiento con equidad, por ejemplo, ¿no? La formulación de crecimiento con equidad. O sea, tú claramente tienes políticas de mercado, pro mercado, que avalan el crecimiento y al mismo tiempo estableces un conjunto de medidas que quedan dentro de la política social, ¿no? Yo no digo que está mal, está muy bien, ¿no? Pero ese disociamiento efectivamente anula la crítica al propio modelo, ¿no? Y claro, al categorizar el trabajo de las mujeres como social, también, ¿no? Las políticas sociales, o sea, son normalmente políticas que están atendiendo las necesidades de la familia, de las madres, ¿no? Entonces, las desplaza de su autoría económica. Y además, que muchas de nuestras amigas técnicas feministas también se instalan en estas instituciones de la política social, también
potentes, ¿no? O sea, creo que esto es también una expresión más que un juicio, ¿ya? Es más una expresión de esta situación, ¿no? El Estado, la intervención propiamente del Estado, ¿no? Entonces acá decía, el Estado es un ente regulador. Por ejemplo, el Estado es el que garantiza la inversión y operación de las empresas, ¿no? Los Estados firman tratados de libre comercio, donde ponen en una de sus cláusulas el trato nacional para las empresas extranjeras, ¿no? El Estado regula que la operación de todas las empresas no tenga problemas, ¿no? El Estado baja los estándares para atraer inversión, ¿no? Entonces, afectando evidentemente a la población. Entonces, el Estado como regulador tiene un rol fuerte ahí, ¿no? Y tú siempre podrás criticar al Estado, pues, ¿no? Ese tema, qué mal lo está haciendo el Estado, ¿no? Y la otra es como represor, ¿no? Acá claramente, bueno, lo que tengo más a la mano, lo que tenemos más a mano es como la criminalización de las protestas frente a la minería, por ejemplo, ¿no? Que son criminalizaciones, son acciones que no necesariamente tienen que ir con matar a alguien, ¿no? Son acciones que tienen que ver también en componer a todo el poder judicial, ¿no? A toda la legalidad ahí, para poder contrarrestar, ¿no? Las movilizaciones, ¿no? O sea, hay muchas formas que se pueden utilizar ahí. Pero entonces, claramente, estas son, además de las capturas del Estado, además de las influencias de las empresas en relación a las políticas, ¿no? Que es el pan de cada día, ¿no? Es también la manera como la economía se zafa, ¿no? Los economistas se zafan de las consecuencias también de sus propias políticas. Y para terminar esta parte un poco donde, planteando algunos puntos de reflexión sobre la economía feminista, algunos ejes claves, ¿no? Había puesto, reiterar un poco qué significa esto del otro oculto, la sostenibilidad de la vida, ¿no? O sea, es volver a la pregunta que importa, ¿no? O sea, ¿qué es una vida digna? ¿Qué es el vivir? ¿Qué es una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? O sea, esa es la pregunta que respondemos ahora la economía feminista. Mi escuela de economía feminista, ¿no? Esta es la pregunta que nos importa, ¿ya? Entonces, y ha habido una ruptura, en realidad una ruptura política, ¿no? Porque la ruptura política ha sido del otro culto, de aquello que no se veía, ¿no? De aquello que no se consideraba, ¿no? Que no se valoraba. Estamos planteando una propuesta que tiene que ver con cómo se sostiene la vida y cómo hacemos para que esa vida se siga sosteniendo. ¿Eso quiere decir que el otro no valga? No. Quiere decir que se va agregando otra perspectiva, ¿no? Y ahí se podría poner, he puesto 3 que también podemos seguir en la próxima clase sobre cuerpos, vamos a trabajar un poquito más, pero ahí, por ejemplo, esta perspectiva de sostenibilidad social y ecológica como un nuevo horizonte político de la economía feminista, ¿no? Evidentemente, la interdependencia y la ecodependencia son en este momento claves para entender la economía feminista hoy, ¿no? Desechar ese pensamiento dicotómico que sitúa los mercados en el centro de los análisis económicos, creo que también eso ya estaba en crisis antes del COVID, ¿eh? Ya estaba en crisis, o sea, pero me parece que eso también toma mayor fuerza. Reflexionar sobre los cuerpos vulnerables, que nos refieren a una nueva visión del humano y lo que realmente necesitamos para el buen convivir, ¿no? O sea, es también otra... Estas son como ideas, ¿ya? Jamás pensemos en recetas cerraditas. Esto no es posible en este momento. O sea, hay muchos procesos en curso, ¿no? Pero es más o menos desde nuestra reflexión lo que se plantea, ¿no? Y no solo nuestra reflexión, la sostenibilidad social y ecológica es también una propuesta de los feminismos
comunitarios, ¿no? De todas las conflictos, las mujeres en los conflictos ecoterritoriales y todo esto, ¿no? Entonces hay también una necesidad, y la crisis climática, ¿no? Hay una necesidad tremenda de hacerlo. Y entonces es para redondear un poco, ¿no? Entonces el proceso de la economía feminista es una manera, es decir, ha sacado la reivindicación feminista de los márgenes del sistema económico, ¿no? Ha sacado el cuidado del rincón, de las tareas domésticas y del amor, y pone la vida en el centro, ¿no? La reivindicación feminista no es un asunto de mujeres, ni de la reproducción solamente, es una emergencia para sostener la vida en un mundo en crisis. Entonces, eso es como un planteamiento desde la economía feminista. Hasta ahí podríamos llegar en este primer introductoria visión de la economía feminista, y voy a pasar luego a la mirada desde América Latina, pero podríamos hacer de repente un cortecito acá, ¿no? Y ver si hay preguntas o no. Igual voy a tomar mi agüita. Sí. Sí, ahí De acuerdo, entonces vamos levantando la mano o empezando de repente a hacer una pregunta mientras que Pati, eso, da un sorbo de agua. Algo que no haya quedado claro, alguna cosa que se haya supuesto, de repente alguna cuestión. No sé si todo el mundo tiene clara esa distinción entre la economía clásica y la economía neoclásica, de repente por ahí alguna persona no lo tiene claro. Creo que voy a leer unas cositas aquí en el chat. El texto, creo yo que el texto que te refieres de Amaya Pérez es el de su versión de la... Sí, ese está en internet. Ya puse el link para que lo puedan tener. Leo después lo de, efectivamente, hoy día es el 28 de septiembre, hoy día es el día de la despenalización del aborto, y como comentario una compañera de Ecuador nos lo recuerda, ¿no? Y la importancia de estar movilizadas y en las calles, ¿no? Creo que por ahí, ahí ya nos puso Jimena perspectiva feminista en torno a la economía, su versión feminista de la economía, y Katy pregunta que en tanto poner en el centro de la vida humana y que además sean vidas significativas, veo una coincidencia con la propuesta de Amartya Sen y Marta Nussbaum del desarrollo humano, donde también se plantea entender a las vidas humanas como un fin en sí mismo y el desarrollo de la economía como un medio bajo una apuesta por expandir capacidades humanas para vivir vidas que ellos consideren valiosas. Acá otra pregunta, me llamó la atención que casi no escuchamos la palabra género. ¿Es algo para pensar, Patti, cómo lo plantearías? Y estaba Jimena levantando la mano. Jimena, adelante. Solo quería agregar que me parece que para este modelo, para entender lo que es una vida significativa también, como algo en que se entremezclan muchos elementos, es útil el desarrollo que hizo Manfred Max Neef en un trabajo que se llama El desarrollo a escala humana. Él tiene dentro de ese libro, por el que recibió el Premio Nobel Alternativo de Economía, una escala de las necesidades humanas, y habla como de satisfactores reales y de satisfactores, como de falsos satisfactores o pseudo satisfactores, pero lo interesante es que él coloca allí 4 dimensiones de lo que es la vida, digamos, que tiene que ver con el ser, el tener, el estar y el hacer. Y eso se hace que, por ejemplo, una misma necesidad, por ejemplo, la necesidad de la independencia o la necesidad del trabajo, o lo que sea satisfecha de distintas maneras con unas combinaciones, una concepción mucho más dinámica que las concepciones de necesidad más tradicionales, y que yo creo que dialoga bastante bien con las concepciones económicas feministas. Me parece, acá siendo chileno, yo soy chilena,
acá se toma poco, se considera poco el aporte de él y yo lo encuentro muy valioso para, es más rescatado en el extranjero de hecho, para pensar en una posibilidad de aterrizar esta idea de una vida significativa o de una vida que tenga toda una dimensión más compleja en cuanto a lo que implica el vivir bien, que no es tener más televisores o más autos o qué sé yo, sino que encontrar esa satisfacción más y esa producción como conectada más con las distintas dimensiones de la vida. Jimena, no sé si puedes escribir el nombre del autor en el chat para que algunas que no lo conocemos podamos saber cómo se escribe. Max Neff. Adelante, Patti. No, aprecio mucho las contribuciones que han hecho, estoy de acuerdo, ¿no? Yo no agregaría nada más a eso. Hay el que ahora se usa, claro, más desde la perspectiva feminista, es las deseidades, ¿no? Algo así como esta idea de deseos y necesidades, ¿no? Que no necesariamente es un acercamiento Magnef, pero de todas maneras también implica otra manera de ver, y como se decía ahí, la perspectiva de lo que necesitamos para el buen convivir, ¿no? O sea, es otra. Hay algo de eso lo puedo trabajar en la siguiente clase, porque estaba justo cuando trabajamos extractivismos, en algún momento se menciona esta perspectiva de los alcances de la producción y de lo que realmente interesa producir y qué necesidades, digamos, satisfacer, ¿no? Pero estoy en línea con eso. Con Amartya Sen también, por supuesto. Nuestra mamá, yo dije que era Cristina Carrasco, la otra es Antonella Piccho, ¿no? Ella forma parte de este grupo de Martha Nussbaum, ¿no? Que ha trabajado todas estas necesidades también y frecuenta Perú, no sé si se ha ido a Chile, pero frecuenta este grupo que está elaborando y sigue elaborando un poco esta dimensión de las necesidades humanas. Y sobre todo Martha Nussbaum creo que es la que ha continuado, ¿no? Pero hablando de Amartya Sen, Amartya Sen fue muy crítico también de la perspectiva del desarrollo, ¿no? Amartya Sen tiene una frase, una mezcla que dice: hay un desarrollo amigable y hay un desarrollo del sacrificio, ¿no? Cuando él quiere mirar lo que está ocurriendo con el declive del desarrollo en la perspectiva del ajuste, las políticas de ajuste, cuando esa idea de prosperidad se enfrenta a una realidad que ya no da más, ¿no? Realmente Amartya Sen elabora esta idea de que el sacrificio de hoy es para conseguir el futuro de mañana, ¿no? Entonces es como una de las ideas más dolorosas de lo que está implicando el desarrollo hoy, ¿no? Y eso también me lleva un poco a la idea de de cómo en muchas madres o en muchas mujeres que hacen el trabajo del cuidado en condiciones precarias, hay también cierta visión de esta perspectiva, ¿no? El hoy, mi presente de hoy, en función del futuro, ¿no? O sea, hay muchas aristas alrededor de toda esta perspectiva que hay que seguir trabajando, pero creo que traer a Magnef es muy importante. ¿Por qué no toco género, relaciones de género? No, lo puse un poco para cuestionarlo, ¿no? Pero es evidente que toda la economía neoliberal, la economía del ajuste, todo el declive de la economía de subsistencia, toda la acumulación, inclusive, no solamente de los mercados nacionales, sino también de la división internacional del trabajo,
se sostiene sobre una base de la desigualdad de género, ¿no? La desigualdad de género, por eso, no es un tema de la esquina, ¿no? La desigualdad de género es un tema central. ¿Por qué no insisto tanto en la desigualdad de género en esta parte? ¿No? ¿Por qué no he insistido tanto? Porque lo que quería pasar era que la economía feminista y la centralidad de la agenda feminista hoy, en realidad, es una perspectiva para cambiar la vida en general, ¿no? O sea, hay un dicho que no sé quién lo dijo, no sé si fue la Marcha Mundial de Mujeres o alguien que dice, cambiar la vida de las mujeres para cambiar el mundo, y cambiar el mundo para cambiar la vida de las mujeres, ¿no? O sea, es un poco esta necesidad de que acoplar nuestra perspectiva, nuestro horizonte de cambio, ¿no? Desde nuestra situación de desigualdad de género, ¿no? O sea, eso va de la mano, no es una manera solamente además hemos tenido 6 clases de género, o sea que está bien, es muy importante, pero creo que acá es intentar mover un poco el chip, ¿no? Pero sosteniendo que las relaciones de género están inmersas en esto. En esta parte que viene, que es un poco el recorrido de América Latina, vamos a meternos un poquito más en la cuestión de género. No sé si podemos pasar ya o no, porque no sé si va a alcanzar, Gaby. Sí, adelante, Pati, ya estamos con las Ya. preguntas respondidas. Vamos entonces acá. A ver. Esta crítica, el recorrido de la economía feminista desde América Latina, es un poco, va a ir en 2 puntos. En lo que es una crítica feminista al desarrollo y una crítica feminista al sistema económico capitalista desde la respuesta a las políticas neoliberales, ¿no? Un poco, vamos a empezar por ahí, y en la otra clase vamos a seguir un poco con el asunto del extractivismo, ¿no? He preparado como, bueno, esta es una maquila ya ustedes saben, ya la deben conocer. A ver, es como una línea de tiempo en la cual tratamos de poner en la parte de arriba cuáles han sido los puntos críticos por los cuales ha pasado las economías en nuestra región, y en la parte de abajo cómo ha sido la respuesta desde las mujeres, ¿no? No necesariamente todo empezó en la región, digamos, ¿no? No necesariamente hay un pensamiento desde el inicio de la economía feminista latinoamericana, ¿no? Pero sí hay que irlo señalando. A ver, vamos a tratar de hacerlo rápido, porque esto es un poco largo. A ver, digamos que la perspectiva del desarrollo, por ponerle una fecha, desde 1945, digamos, ¿no? Tiene una marcada contexto post-Segunda Guerra Mundial, tiene un mandato desde el presidente Truman de decir, en Estados Unidos, de decir que ahora se trata de ayudar a los países subdesarrollados para que salgan de su situación, porque también la situación del subdesarrollo puede ser un peligro para las economías más desarrolladas, ¿no? Entonces hay un mensaje como aliviar un poco las tensiones y promover a través de tecnología, a través de una serie de recursos, que los países subdesarrollados pudieran lograr el estatus que han alcanzado los países desarrollados, ¿no? Ahí se instala una escuela económica que se llama Escuela para el Desarrollo, Economía para el Desarrollo, ¿no? Esta es una escuela que se instala, tiene muchos, pero hay un autor que es paradigmático, a ver si lo encuentro, sí, que se llama Rostow, ¿no? Este autor escribe un libro que dice Las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista, ¿no? Él lo escribe en el año, bueno, o sea, acá en español sale en el año 61, ¿no? Y él sostenía
que el retraso de los países con menos desarrollo era transitorio y que esta era una etapa necesaria en el proceso histórico de las sociedades, ¿no? Entonces, hay una mirada evolutiva, ¿no?, de un desarrollo por etapas. Entonces, eso es una de las primeras versiones en las cuales, mejor dicho, esa es la versión que más ha llegado desde esta postura cuestionada por colonialista, cuestionada por un conjunto de críticas también desde las mujeres, que ya veremos, ¿no? Y de otro lado tenemos en Latinoamérica el desarrollismo latinoamericano, ¿no?, que es un poco uno de los pensamientos más importantes que se han dado en general en el mundo para la economía, ¿no?, que tiene su base en Raúl Prebisch, ¿no?, que en 1948 escribe El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. Raúl Prebisch impulsa toda la escuela cepalina, ¿no? Y entre las cosas que ellos desarrollan, hay un conjunto de propuestas que ahora podrían estar otra vez poniéndose en la agenda, ¿no? Todo lo de la industrialización sustitutiva de importaciones, el paradigma, pues se pone industrialización sustitutiva de importaciones, el deterioro de los términos de intercambio, con la teoría de la dependencia, la relación del centro-periferia, ¿no? Entonces hay una visión estructuralista en la cual reconoce que si bien hay una heterogeneidad en los países latinoamericanos, hay al mismo tiempo regularidades que están en este proceso de alcanzar, digamos, de cierta forma, la etapa, ¿no?, de desarrollo tan esperada por este desarrollo modernizante que se planteaba, ¿no? La escuela de Prebisch y el pensamiento cepalino y el pensamiento de Cardoso y Faleto con toda la teoría de la dependencia fue clave también para entender los procesos de integración económica que se dan en la región, el rol del Estado para hacer reforma agraria, para hacer redistribución de ingresos, ¿no? Una crítica a los modelos centrados en materias primas, ¿no?, y en ventajas comparativas, ¿no? Entonces hay un conjunto de postulados que se acercan mucho también a una agenda de lo que eran los partidos, las organizaciones de izquierda de esa época, ¿no? Entonces, en contrapartida al desarrollo modernizante planteado desde una perspectiva colonialista y evolucionista, ¿no?, que además no colocaba la imposibilidad de los países para poder alcanzar estadios de desarrollo, ¿no? Se genera este pensamiento Prebisch y en general el pensamiento cepalino y toda esta perspectiva que creó la posibilidad efectiva de poder construir mercados nacionales, regionales, interconectados, ¿no? Y que la industrialización sustitutiva de importaciones tenía que ser la solución, digamos, desde políticas del Estado, porque era muy fuerte en el rol del Estado, ¿no?, desde políticas del Estado para la solución de esto. Entonces, esta perspectiva del desarrollo tiene una crítica muy fuerte desde el feminismo, que ya veremos luego, ¿no? Simplemente para señalar un poco la línea de arriba. En el 70 tenemos el ajuste estructural, tenemos luego la crisis de la deuda, que significó la anulación del gasto público, el incremento de la informalidad, ¿no?, todo el debacle de los programas de desarrollo en general, ¿no?, de fomento y rurales, ¿no?, y desestabiliza todos los estados sin capacidad de promover el desarrollo, ¿no? O sea, este crisis de la deuda justo vino por la imposibilidad de los países de poder cumplir con la devolución de la deuda, ¿no?, que había sido necesaria también para impulsar estos proyectos de industrialización, etcétera, ¿no? Y también porque hubo un exceso de petrodólares en el mundo que fueron canalizados a través de los bancos que prestaron, Banco Mundial, la banca japonesa, que prestaron dinero, ¿no?, a los países, a nuestros países, y luego esto también fue generando un problema de insolvencia, digamos.
No me como toda esta teoría, pero digamos que es un poco las explicaciones que se van dando sobre la crisis de la deuda, ¿no? Entonces, y luego ya en el 82, puede ser 80, 82, el famoso consenso de Washington, ¿no? El acuerdo que se hace sobre ya, instalar el neoliberalismo, ¿no? Porque el consenso de Washington no solamente seguía con las políticas de ajustes, sino también eran las políticas de liberalización del comercio, de las inversiones, de privatización de todo. En realidad está todo escrito, o sea, no hay, digamos, la receta que se daba, pero además en el consenso de Washington también hay una presión fuerte ya de toda la arquitectura internacional, ¿no? Que logra hacer condicionar préstamos a los países que estaban con problemas, ¿no? A condición, valga la redundancia, de que se establezcan en los parámetros marcados por esta nueva política en el sistema mundo, que era también una nueva política de división internacional, ¿no? de la economía, ¿no? También, esto es plena globalización y neoliberalismo. Y en el 2008 ya tenemos la crisis financiera y ecológica, ¿no? Que va a significar un reacomodo de los mercados, un afianzamiento del poder corporativo, ¿no? Y la aparición de la desigualdad como un punto fuerte y con un giro crítico hacia la riqueza, ¿no? O sea, por primera vez se comienza ya a no tratar el tema de las desigualdades desde el lado de la pobreza, sino desde el lado de la riqueza. Y creo que Piketty, Branko Milanovic, y hay un montón de economistas influyentes, ¿no? Que van también por mostrar esa línea de alta concentración que hay, ¿no? Entonces, y la perspectiva del 2020, que es del COVID, que no la veo ahorita porque está tapada, no veo bien qué he puesto, pero bueno, está que es un poco, por ponerle un nombre, la crisis de sostenibilidad de la vida, que está poniéndose también todo en pregunta. Todas preguntas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Se va a desacelerar la economía? ¿Se va a reescalar las dimensiones? ¿No? A ver, no sé qué he puesto ahí. Bueno, en general todo tiene que ver con, bueno, hay una posibilidad también de industrializar, ¿no? Posible, ¿no? Los cuidados se colocan otra vez en el centro, mejor dicho, otra vez no, sí se colocan porque no habían estado, ¿no? Habían estado muy tímidamente, digamos, ¿no? En la década anterior, pero ahora se pueden colocar en el centro, ¿no? Lo público, ¿cómo regresa? ¿No? Hay debates que hay que resolver, la renta básica universal, todo el tema de la fiscalidad, ¿no? En realidad, el rol que va a tener la ciencia y la tecnología, en la disputa quién se la lleva, ¿no? Sector privado, va a ser política pública, ¿no? Hay un conjunto de preguntas, de disputas que no tenemos claros, ¿no? Entonces, en todo este proceso digamos, de crisis, de cómo se ha ido reordenando la economía, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta de las mujeres, ¿no? Ahí, a ver, voy a analizar estas dos, ¿ya? Estas dos, avanzando un poquito más, quizá la crítica feminista del norte al desarrollo misógino, a que no hay mujeres, ¿no? En general en el sur, digamos, por decirlo, en nuestras regiones casi no hay una crítica al desarrollismo latinoamericano desde el feminismo. No he encontrado textos sobre eso. Lo que sí he encontrado es la crítica al trabajo de las mujeres en las maquilas, porque las maquilas como sistema sí se instaura desde en esta época, en la frontera, sobre todo en Ciudad Juárez, ¿no? En México, como una manera también de ayudar al proceso de industrialización del país, ¿no?
Entonces, esa es como una transferencia tecnológica en la frontera, ¿no? Y donde claramente las mujeres jóvenes estaban siendo ubicadas ahí, ¿no? Este sería como una crítica más a un aspecto de que estaba tomando ya la economía globalizada sin estar generalizada, ¿no? Pero la crítica más fuerte va a venir en el ajuste estructural, ¿no? Y la crítica a los impactos austericidas. En esa época no hablábamos de impacto austericida. Los austericidas se inventan las europeas cuando se dan cuenta de que las políticas de ajuste que están viviendo a partir de la crisis del 2008 son muy similares a la que nosotros vivimos desde los 70 a los 80, ¿no? Entonces, claro, sus contextos eran diferentes. Ellos tenían estado de bienestar y cosas que perder. Nosotros nunca tuvimos un estado de bienestar. Por lo menos en la mayoría de países, quizá en algunos más que en otros, pero en realidad no había, ¿no? Pero los impactos austericidas es porque ya, pues, o sea, la austeridad se convierte en un crimen, ¿no? Y acá vamos a tener los roles del feminismo popular, digamos, el feminismo popular del que se da del 70 al 90, que es diferente a los feminismos populares que ahora se dan a partir de los, ¿no? Hay como una diferencia porque estos estuvieron muy ligados al impacto del ajuste, ¿no? Y ya en el pleno proceso de globalización, en pleno proceso del consenso de Washington, ¿no? Entonces tú tienes que ahí se comienzan a desarrollar posicionamientos económicos de las economías feministas, ¿no? Dentro de los movimientos sociales antiglobalización, ¿no? Entonces acá se comienza a dar, ya dado que estamos en un sistema de un mundo plenamente constituido, en una división económica plenamente constituida, entonces vamos a tener que por un lado hay mucho del desarrollo de las ideas económicas de las feministas se dan dentro de este movimiento sociales antiglobalización, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, el más importante de todos fue el ALCA y la mercantilización de la vida, todo este tema que se desarrolla ahí. Pero al mismo tiempo, lo que tú tenías era que se comenzaban a desarrollar ya estas críticas al desarrollo y al buen vivir y las disputas ecoterritoriales con protagonismo femenino, ¿no? Esto viene desde antes por eso le he puesto con una flecha, porque esto viene desde antes del 2008, ¿no? Pero que sin embargo es en esta columna que van a tener su desarrollo fundamental, ¿no? Hay que recordar que acá en el 82, en el proceso, digamos, no 82, en el proceso de neoliberalización, ¿no? Es importante dos cosas. Primero, que la idea de desarrollo desaparece y es reemplazada por la idea de crecimiento, ¿no? O sea, eso es fundamental. Tú desde ahí, todo lo que vas a mirar, que todas las políticas son crecimiento, crecimiento, y el desarrollo es usado de repente como un cajón así para decir sí, ¿no? Para tratar de diferenciar, ¿no? Algunos de los filos de las políticas que eran realmente insostenibles o no capaces de legitimarse ante la gente, ¿no? Entonces, no, este es un camino al desarrollo, pero lo que importa es el crecimiento, ¿no? Y luego, ese pase de la industrialización a extractivismos. O sea, la nueva acumulación internacional de plusvalor, ¿no? Ya se comienza a hacer a partir de la extracción de bienes naturales, de energía, ¿no? De recursos naturales, de agua. O sea, ya empieza a entrar en otra dinámica, ¿no? En las cuales los países realmente nuestros fácilmente caen, ¿no? Esto se debió mucho a que el precio de las materias primas, China necesitaba su propio proceso de industrialización y requería materias primas, entonces hay un ciclo alto de materia prima, y ahí entramos petróleo, minería, soya, plátano, es decir, hay un conjunto de productos que comienzan a alimentar en todo sentido el mundo, ¿no? Y a costa de la depredación en los territorios de donde se extrae, ¿no? Entonces esto también es una cuestión a tomar en cuenta como
parte de estas consecuencias, ¿no? Entonces, vamos acá un ratito a cuestionamiento y críticas al desarrollo, y lo vamos a plantear desde las críticas feministas del norte al desarrollo misógino, ¿no? Vamos a ver acá. A ver, antes de decir eso, hay que decir que en el año, en las Naciones Unidas también se inaugura el Año Internacional de la Mujer, me parece que fue a partir de las conferencias de las mujeres, donde parte del trabajo de colocar a las mujeres en el desarrollo viene de esta digamos, mandato, de esta propuesta también de las Naciones Unidas, ¿no? Y frente a eso hay un conjunto de conferencias que se vienen desarrollando y que tienen mucha influencia en nuestros países. Ese es uno de los canales por lo cual las ideas que las feministas del norte van planteando sobre el desarrollo van llegando a nuestros países, ¿no? En ese sentido valido esas ideas, porque es la primera manera en que comienza a hacer una cuestión, una crítica de género, ¿ya? Que se comienza una crítica de género desde las perspectivas del norte. Entonces, en el caso del desarrollo, ustedes deben saber seguramente que una de las primeras críticas que hubo hacia la forma como el desarrollo se venía dando en los países del sur fue de la Esther Boserup, ¿no? Fue ¿no? Ella con su libro Integración de la Mujer en el Desarrollo, ¿no? La Esther Boserup es una persona que es de las primeras en señalar que el proceso de desarrollo modernizante no estaba beneficiando a las mujeres, ¿no? Y colocaba el caso de las mujeres en el campo, que frente a la modernización, entre comillas, de la agricultura, los programas de extensión para los hombres, ellas iban perdiendo su capacidad productiva, ¿no? En las actividades llamadas tradicionales, ¿no? Entonces, la crítica de Boserup, más unido al mandato de las Naciones Unidas, desarrolla una corriente que se llama Mujeres en el Desarrollo, ¿no? Que es la que más o menos unifica este conjunto de críticas, ¿ya? Estos canales, ¿cómo se van dando? Se van dando a través de centros de estudios de las mujeres, ¿no? ONGs feministas, ONGs de desarrollo social, ¿no? Y también desde los proyectos de desarrollo, ¿no? Acá voy a tomar uno que tiene que ver con los proyectos de desarrollo, que fue de Buekan, que es una holandesa, que la cooperación holandesa tuvo mucha, desde una perspectiva de género, tuvo mucha influencia en nuestros países, en los países de América Latina, ¿no? Entonces, es importante por eso entender un poco su crítica, ¿no? Entonces, la crítica al MED era de que el MED solo creaba componentes para la mujer en los programas de desarrollo, ¿no? O sea, no, duras, ¿ves? Las críticas son duras, ¿no? Que no modificaban para nada el enfoque que tenía el desarrollo, sino reforzaba los papeles tradicionales de las mujeres, ¿no? Y agrega un criterio de género, ¿no? Dice, no buscaban cambiar a los hombres, no cuestionaron la división sexual del trabajo y por lo tanto no representaban una visión holística del desarrollo, ¿no? Se quedaban en los asuntos de mujeres, lo que decíamos, ¿no? Agrega mujeres y revuelvan, ¿no? Esta es quizá la manera más clara de definir el método. Y le contrapuso género en el desarrollo, ¿no? Entonces, género en el desarrollo, que sí consideraba el carácter interdependiente de las posiciones de mujeres y hombres en la sociedad,
que el género implica el reconocimiento de las múltiples formas de subordinación, lo estoy leyendo, ¿no? Y discriminación, clase, etnia, casta, que las mujeres viven en relación con los hombres experimentadas de manera diferenciada según sus edades, raza, condiciones socioeconómicas, preferencias sexuales, lugares geográficos, etc. Entonces, ¿qué es lo que te está aportando ella? Te está aportando una visión más amplia, ¿no? Y que esto tiene que ver con un conjunto de relaciones de desigualdad, de subordinación, ¿no? Que tiene que tomarse en cuenta en el cuestionamiento al desarrollo. Y un buen tiempo, el MED se cambia a género, ¿no? A género en el desarrollo. Pero como las mismas personas de género en desarrollo lo dicen, no significó muchos cambios reales, ¿no? O sea, se agrega un poco estas consideraciones relacionales que no estaban en la otra, pero que en realidad no implicaron muchos cambios, ¿no? Hay otra crítica de MED que me parece interesante también, que es desde la clase que viene desde el sur. Hay que decir que pongo aparición de Down. Down fue el primer organismo feminista o de mujeres de género, porque se llaman de género, que creo que aparece en Manila, no recuerdo si Filipinas, ¿no? Pero que comienza a elaborar un cuestionamiento a la visión del desarrollo tal cual se había instaurado en el norte, ¿no? Lourdes Menería también es una economista feminista muy conocida por América Latina, ella es mayorcita, ¿no? Que también viene del feminismo marxista también, ¿no? Gita Sen y ellas hacen una crítica dura al MED, ¿no? Que yo creo que esta es una crítica más bien de fondo, ¿no? Este proceso de MED dice, no considera la dimensión de clase, ¿no? No es que la mujer no participe en el desarrollo, no participa, sino que está integrada en él, ¿no? Y si bien recogen la crítica de la Boseru, ¿no? Con la entrada del capital, la mujer productora pierde el control sobre sus, ¿qué pongo? Relaciones, no veo ahí, sobre, no sé, sus recursos, ya. Pierde el control sobre los recursos económicos. Son las mujeres jóvenes las que pasan a trabajar asalariadamente en las industrias multinacionales, en las escalas más bajas de la estructura ocupacional y en trabajos mal remunerados e inestables. Oye, ustedes no están viendo toda la figura. Acá ha ocurrido también esto, ¿no? Entonces, y ahí dicen, y ellas afirman que el capitalismo hace uso de las desigualdades de género existentes y ubican a las mujeres en otras posiciones subordinadas. Por lo tanto, lo que debe discutirse no es tanto la participación o no de la mujer en el desarrollo, sino su forma de integración al mismo. Sí fue una crítica fuerte, ¿no? Y quienes estuvimos de cierta manera relacionadas con eso, la asumimos muy fuertemente, ¿no? Porque nos parecía que daba otra dimensión más a la visión del sistema, ¿no? Esto va a pasar en América Latina. Estos planteamientos se van incorporando, como les señalaba, el MED y el GED se van incorporando a las agendas de los centros de desarrollo feministas, ¿no? También, no solamente a través de su influencia, a través de sus estudios, pues, también se comienzan a dar en los centros de investigación y de estudios de la mujer en las universidades, sino también de las conferencias de la mujer, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Hay que acordarnos que en Beijing, uno de las primeras veces que se nombra la división sexual del trabajo es en Beijing, ¿no? O sea, hay algunos reconocimientos que se comienzan a instalar en la agenda de las mujeres. Y se desarrolla también en la región un conjunto de estudios sobre la condición de las mujeres a través de sus estrategias de sobrevivencia, ¿no? Así se le llamaba, estrategias de sobrevivencia, en el campo y en las zonas periféricas urbanas, ¿no? Tomando como eje la triple jornada. Estamos hablando de que hacen en el trabajo reproductivo, productivo y en el trabajo comunitario de barrio, ¿no? Esa se llamaba la triple
triple jornada, y son innumerables los estudios que se centran, ¿no?, en cómo hacían las mujeres para sacar adelante en condiciones de precariedad económica, ¿no?, adelante su vida y la vida de su familia, sobre todo de su familia. Muchos de estos estudios son familistas, están enfocados en la familia, ¿no? Entonces, eso también fue mucho, se dio muchísimo, ¿no?, se instaló muchísimo. Bueno, pero no había una discusión sobre el tipo de desarrollo, ¿no? No se daba, ¿no? El desarrollismo latinoamericano, con la agenda que tenía, por decirlo de alguna manera, progresista, ¿no?, tampoco habría mucho espacio a la crítica, porque casi todas compartían esta perspectiva de centro-periferia, ¿no?, esta perspectiva de la dependencia, ¿no? Entonces, el proceso crítico de la economía feminista se emparenta más con estas visiones de marginalidad e informalidad que ya se comenzaban a extender en toda la economía, en todos los países, ¿no? Y ya voy a acabar, no se preocupen. A ver, acá está, bueno, esta es una olla común. Ya, y acá, en el siguiente momento, que es las políticas de ajuste y feminismo, en las políticas de ajuste, luego hablamos de feminismo popular, es que ahí comienza a darse un giro en la posición de la crítica feminista sobre la economía, ¿no? Entonces, porque el impacto fue tan grave, ¿no?, en las economías de subsistencia, en el pueblo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en esa categoría pueblo, ¿no?, que comienzan a generarse respuestas y propuestas, ¿no?, desde la experiencia de las mujeres y de los movimientos sociales y populares de mujeres, ¿no? Y acá yo traigo un poco esta referencia al feminismo popular que se forjó en 1970 y 1990, más o menos, casi 20 años, quizá menos, ¿no?, que se da en este contexto de crisis de mujeres en los barrios, comunidades rurales, organizaciones populares, ¿no?, que comienzan a partir de sus propios procesos de solidaridad y de cubrir necesidades colectivas, ¿no?, en particular de alimentación, comienzan a validarse como gestoras de vida, ¿no? Ahí tenemos los movimientos de comedores populares, FEPUMUVES en Perú, pero también ahí tendrías los vasos de leche, tendrías un conjunto de cosas, pero coloco comedores populares porque fueron como el movimiento que fue más político, que fue capaz de no solamente quedarse en un fortalecimiento de conciencia de mujeres y de sus derechos, sino también fue capaz de plantear una propuesta de política pública para solucionar los problemas de alimentación en los barrios, ¿no? Entonces, esto también fue un movimiento político muy importante, ¿no? La de las ollas comunes y todo el movimiento de Chile, ¿no?, en el Momupo, no sé si será el movimiento de mujeres, ¿no?, populares, los movimientos en Brasil, y los movimientos urbanos populares en México. Esta perspectiva latinoamericana la he sacado de la autora González, que ella es la que nombra que son estos los 4 países. Pero es posible que hayamos tenido más experiencias de estas. Lo que sí sabemos es que esto se va replicando luego, en lo que se verán ya los feminismos populares, digamos, de segunda ola, o no sé cómo llamarlo, un segundo momento de los feminismos populares, donde muchas de estas experiencias se van a replicar, como en el caso de los comités de mujeres de los movimientos sin tierra, por ejemplo, en Brasil, ¿no?, donde hay toda una experiencia también de alimentación propia, autónoma, ¿no? ¿Y qué trajo esta digamos, esta acción de las mujeres, ¿no?, desde la crítica feminista, ¿no? Entonces, claramente, para muchas feministas esto no estaba bien, porque las mujeres lo que estaban haciendo es reproducir sus roles tradicionales y sobre todo en la cuestión de los alimentos, ¿no? O
sea, no solamente están alimentando a su familia, sino también ahora se cargan con toda la responsabilidad de alimentar al barrio, ¿no? Y desde las izquierdas, en el sentido de que amortiguaban los efectos de las políticas económicas, ¿no? O sea, ustedes están ayudando a que el impacto de estas políticas se sienta menos, ¿no? Entonces, en realidad, las mujeres que desarrollaron estas experiencias, por lo menos, no sé cómo fue en los otros 3 países, pero en el caso de Perú fue muy duro el proceso que pasaron por validarse, ¿no? Como actoras, con sus propuestas y teniendo estas dobles luchas, ¿no? En el barrio y dentro de la casa, ¿no? O sea, fue duro, pero creo que es también la experiencia que pasan muchas mujeres de organizaciones populares, sociales, ¿no? Lo que yo quiero es acá, por ahora voy a terminar con esto, para señalar que también comienza a formarse la crítica a las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, la afirmación de que el mercado está reorganizando la vida de las mujeres es crítica, ¿no? Entonces, hay un conjunto de feministas que comienzan a plantear, lo que ha ocurrido en Beijing es un triunfalismo. Esto no nos ha sido un triunfalismo y ha tocado temas puntuales. Las feministas han fragmentado su agenda y se han dedicado a temas puntuales, ¿no? Y en particular se han contentado con los avances institucionales, ¿no? Que haya secretarías de la mujer, ministerio de la mujer, todo lo que ocurre luego de 1995, ¿no? Entonces, pero no han valorado lo que está significando las políticas económicas ahora, ¿no? Entonces, no solamente los impactos, ¿no? Sino lo que está significando, ¿no? Entonces, y dicen, hay una buena parte del movimiento feminista no ha posicionado un discurso frente al modelo económico, un modelo económico patriarcal y su transformación. No hay. Se ha quedado en sus demandas fragmentadas. Y al mismo tiempo que comienza a elaborarse crítica, se comienzan a aparecer núcleos notorios de reflexividad del movimiento de mujeres, ¿no? Quizá el de soberanía alimentaria es uno de los más poderosos, ¿no? El Club Vía Campesina en un momento clave, por ejemplo, frente a la política neoliberal, tuvo una voz fuerte. La Marcha de las Margaritas en Brasil también fue un movimiento, eso hasta ahora creo yo, pero fue así un movimiento de campesinas así grande, con sus agendas, con la lucha por las semillas, conservación de las semillas, contra los GMO, ¿no? Defensa de la biodiversidad, ¿no? Entonces, como decíamos, estos ya son movimientos nacionales y transnacionales, ¿no? Acá ya hay una dimensión, sistema mundo, que está fortaleciendo eso, ¿no? Y los movimientos también como Frente al Agua, que entrelazan la lucha por los comunes, y acá, pues, Cochabamba claramente fue un movimiento emblemático del agua, y en el caso de Perú, Conga, que fue minería y agua, ¿no? Y es el inicio del protagonismo de las mujeres en los movimientos ecoterritoriales, ¿no? Quizá el punto más alto en este periodo de la crítica a las políticas neoliberales sea la lucha contra el ARSA, ¿no? Eso fue un punto alto en la medida de que tuvo un objetivo político y económico, ¿no? El objetivo político fue debilitar la hegemonía de los Estados Unidos, y económico en la medida que cortó un proceso de extracción de plusvalor acá, pero que sin embargo luego se expande a través de acuerdos bilaterales. O sea, la estrategia cambió, ¿no? Pero al final se siguió, ¿no? Entonces, y acá se forma, ¿por qué también es importante? Porque se forma un núcleo feminista crítico y político, ¿no? Ahí está la Marcha Mundial de Mujeres, la REMTE, la Alianza Social Continental con su grupo de mujeres, la Red Género y Comercio, es las que yo tengo en el momento que estuvieron muy activas en esta. ¿Y cuál es el eje, uno de los ejes en su lucha? Que lo que estaba haciendo los tratados de libre comercio y el ALCA era extender el mercado a todos los niveles de la vida, ¿no? Y que eso era una perspectiva que no debería seguir.
No. Ay, ya. Bueno, acá por ahora me quedo. Vamos a volver de repente al... Ok. No, acá menos me quedo pensando también en qué otros momentos la respuesta de las mujeres ha construido también pensamiento económico en América Latina, ¿no? Y lo que queda pendiente es, bueno, todo esto que viene por acá. Sí, eso sería. Muchas gracias, Patti. Bueno, a mí me encantan las líneas de tiempo porque soy historiadora, así que me ha parecido muy pertinente. No sé si tienes tiempo para una pregunta o prefieres que lo sigamos la próxima clase. Yo preferiría la próxima clase si no es problema para ustedes, porque vamos a No, seguir está bien, hablando porque... de esto, ¿sí? Exacto, ya volamos. Si alguna tiene una pregunta en la cabeza que no quiere que se le vaya, la puede escribir y yo la guardo como la vez pasada. Lo que sí me estaban preguntando son el tema de las lecturas, ¿no? Entonces, vamos a alcanzarle a algunas personas una lista de lectura sugerida para que puedan, algunas de las que has mencionado tú también aquí, me imagino. También le puse para la siguiente clase, mi recomendación es Calibán y la bruja, por favor. No sé si todas la han leído. No sé si todas tenemos esa lista, estoy un poco, coordinamos contigo para ver ese tema. Sí, pero de una leo, sale la recomendación de que lean Calibán y la bruja. Si no tienen tiempo para leerlo todo, lean el capítulo 2. Pero es importante avanzar un poco, y si no, ya lo reforzamos luego, ¿eh? Pero son esos libros claves que tienen que tener, ¿eh? El de Amaya y el de Calibán y la bruja. Así que hay libros más, hay que ir incorporando a la mesa de noche, pero bueno, en fin. Eso es todo. Perfecto, perfecto. Entonces, ahorita yo pongo el link, también está, si no está todo en línea, yo creo que sí, lo tengo también. Entonces, yo les voy a hacer llegar. Quedamos entonces para seguir discutiendo. Creo que la idea, como tú dijiste, es que la economía feminista en América Latina tiene una historia propia que también está vinculada a sus propios procesos, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer la distinción entre la economía feminista del norte y del sur, que creo que es muy interesante, aunque obviamente se retroalimentan. Y también queda pendiente este concepto que no había escuchado antes del buen convivir, que me ha parecido muy, muy, muy preciso, ¿no? Entonces nos veríamos la próxima clase, Jueves. entonces, el jueves, así es. Y yo ahora les mando estos textos que está sugiriendo Patti, que había dicho que ella prefería primero hablar y de ahí sugerir alguna literatura, así que así estaríamos quedando. Pero el Calibán no pueden ir leyendo. Ah, no, ese sí, claro, ese sí, ese de todas no, decía después de la primera clase, no, ya no hay más excusas, después de la primera clase ya comienza lo bravo, así que yo ahorita les mando por correo el Calibán para que lo puedan revisar, que es un texto muy importante, ¿no? Y aquí la gente te agradece, muchas gracias, muy amplia la exposición, creo que ha sido importante también lo discutido. Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta el jueves. Hasta el jueves nos vemos. Hasta el jueves. Chao, gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao. Ahorita nos seguimos por el Gracias. chat, que estaba poniendo los links, estaba poniendo algunas cosas también por ahí. Ya. Nos vemos. Ok. Hasta luego. Un abrazo a todos. Cuídense mucho.